Dice la palabra que cada día las fidelidades de Dios son nuevas y queremos compartir con usted esto para que lo recuerde y sepa que el Dios fiel quiere bendecirlo. Una de sus bendiciones tiene que ver con ese cambio que Él quiere hacer en nuestras vidas para que nuestras vidas marchen de forma justa, sean vidas que transpiren verdad y que eso nos bendiga y bendiga a los que nos rodean. Una de las emociones con las que Dios quiere trabajar en nuestra vida es la ira. Y hoy queremos hablar de eso. Regresamos de inmediato. Ven a mí si andas cansado, buscando la verdad. Toma sobre ti mi yugo y ven a descansar. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. La ira es una emoción sumamente dañina. Voy a leer algunos párrafos de un reporte que puso a circular en el 2008 una entidad en Inglaterra que se llama Fundación de la Salud Mental. El título de este trabajo que ellos hicieron se llama Al Límite y trata de recoger de los estudios y las evidencias, los resultados, trata de decir cuán dañina es esta emoción. Ellos dicen que la ira crónica y la ira intensa y las pruebas que relacionan la ira con una serie de problemas físicos, mentales, emocionales y sociales tienen una carga muy negativa, muy mala sobre el ser humano. Ellos añaden, dicen lo siguiente: la ira crónica y la ira intensa están relacionadas con enfermedades coronarias, derrame cerebral, cáncer y enfermedades comunes como el resfriado y la gripe, y en general con un débil estado de salud. Es decir, que la persona que mantiene la ira o que de cualquier situación, por cualquier estímulo que no le agrada, vive en la ira, esa persona tiene el riesgo de que estas enfermedades estén golpeando su vida permanentemente. También dice que los riesgos que se corren por las personas tener ese peso, esa expresión emocional tan desgastante, tan dañina. Dice, la persona corre riesgo de tipo psicológico, en el sentido de que toma continuamente malas decisiones y además de eso termina abusando en contra de sí mismo por las drogas o el alcohol que tiene que ingerir para mantener, entre comillas, cierto estado de equilibrio. Ellos dicen, la ira también ha estado asociada con problemas de depresión y autoagresión. La persona se hace daño. Y entonces estos autores dicen que después de un estudio de la vida en la sociedad occidental del siglo XXI, es decir, de nosotros en este tiempo, concluyeron, y quiero que por favor ponga atención a esta conclusión, concluyeron que sí estamos cada vez más enojados, a pesar de haber tenido 50 años de crecimiento económico, por lo menos en Inglaterra, dicen ellos, y no estamos felices. Es decir, aunque las personas han logrado desarrollo, progreso, mejoría económica, estas personas no están más felices, sino más enojadas, porque la ira está permanentemente en las relaciones interpersonales, en la vida intrapersonal. Hemos estado bajo esta tensión permanente y esta actitud permanente que se llama la ira. Ellos dicen, y así concluyo con estos comentarios, la gente coincide en decir que la ira es la emoción que más efectos negativos trae para las relaciones interpersonales. La ira dentro de la casa, dentro de la familia, es una de las emociones que más daño hace, drena las relaciones, seca la vida familiar y produce un estado, una atmósfera de temor permanente, porque esa persona
o esas personas dentro de la familia que se airan, que explotan por cualquier situación, mantiene un estado de zozobra. No se sabe cuándo va a haber el próximo problema, no se sabe cómo va a reaccionar ante tal o cual situación cuando esta persona llegue o cuando esta persona se entere. Quisiera leer a propósito de esto 2 versículos en el libro de Santiago, porque Dios nos habla mucho en su palabra acerca del daño de la ira y cómo la ira puede ser controlada. Y vamos a tocar esto de una forma no tan profunda, porque hay mucho, pero mucho que decir, pero vamos a tratar de hacerlo de manera que usted y yo nos quedemos, al escuchar estas cosas, nos quedemos con ese llamamiento y esas herramientas que el Señor nos da para que podamos gobernar nuestra propia ira. Santiago capítulo 1, versículos 19 y luego el 20 dicen de esta manera: por esto, mis hermanos amados, todo hombre, aquí empieza la instrucción, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Veamos de manera fraccionada. Vamos a dividir esta frase en cada uno de los elementos que la componen. Y dice allí, porque esta instrucción es altamente importante, es sumamente necesaria que la conozcamos, porque es una declaración preventiva, una declaración llena de sabiduría y una declaración que nos puede ayudar y que nos va a ayudar, de hecho, si la ponemos en práctica, a ejercitar nuestro dominio propio. ¿Cuáles son en esa instrucción las recomendaciones que el Señor nos dice? Bien, veamos de nuevo la frase: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Fíjese que dice oír, luego dice hablar y por último dice airarse. En esa secuencia: tardo, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En primer lugar, es una instrucción que Dios dice que todos podemos practicarla. Fíjese la primera parte: todo hombre sea, es decir, toda persona sea. De forma que Dios nos está diciendo claramente que es accesible a toda persona, que no es una instrucción difícil de llevar a cabo, sino que todos podemos ejercitarnos en que esta instrucción sea parte esencial de nuestras vidas y la podamos practicar para evitar llegar a la ira, para evitar ser personas que explotemos por cualquier situación. Dice todo hombre, por cuanto el ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, todo ser humano merece ser escuchado, merece ser oído, merece ser atendido. Nuestra actitud debe ser una actitud diligente hacia eso que está diciendo la persona. Toda persona merece respeto, hay una dignidad en cada ser humano por cuanto Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Esta primera parte, todo hombre sea pronto para oír, es la segunda parte, pronto para oír, tenga la actitud adecuada, tenga el deseo de oír a su prójimo, entienda que esa persona va a decir algo, no se prejuicie, no lo menosprecie antes de escucharlo. Y aunque sepa que es una persona que quizás no va a edificar su vida, Dios dice, sea pronto para oír. De esa persona, perdón, la palabra nos dice si la conocemos o no la conocemos, si nos cae bien o no nos cae bien, si nosotros entendemos que la admiramos o no admiramos. Dios dice, todo hombre sea pronto para oír. Está el primer elemento, una actitud hacia, un deseo de, una diligencia en prestar atención. Lo próximo que dice la frase es
sea tardo para hablar. Después de oír, debemos ser tardos, debemos esperar antes de hablar. Debemos ser personas que no menospreciemos lo que se dice, sino que por el contrario estemos dispuestos a hablar, pero en el momento adecuado. Sea tardo para hablar, quiere decir, mira, hay una reacción inmediata. Cuando nosotros escuchamos eso que escuchamos, perdón, esas palabras van a traer a nuestras vidas una respuesta. Esa respuesta está diciendo Dios, debes tener calma antes de decirla, porque posiblemente lo que escuches no sea lo que te agrade, no sea bueno para ti, provoque en ti malestar, sea algo que te disguste, y porque no te agrada, porque quizás te ha ofendido, o quizás tú piensas que te quiere ofender esa persona con lo que está diciendo, debes tener oídos abiertos, pero no debes reaccionar de inmediato. Eso es importante, porque lo que nos está diciendo Dios es, hay que tener un balance, todo ser humano debe tener un balance entre aquello que oye, disposición para oír, y aquello que responde, control antes de hablar. Vamos a hacer una pausa para continuar con este estudio de esta instrucción dicha por Dios para ser aplicada a nuestras vidas. Cuando Dios está en tu familia, todo se transforma. Familia sana, nación que gana. Hoy vienes a mi puerta y llamas por mi nombre. Abro para que entres y te quedes a cenar. Y te quedes a cenar. Hay gozo en mis adentros, porque me has visitado y yo tanto que anhelaba el poderte contemplar, el poderte contemplar. Nada tengo para darte, tú eres quien pone la mesa, sin escatimar manjares, sé que me alimentarás, que tan solo tu presencia deja el alma satisfecha, y me llenas con tu mirada, con tu amor y con tu paz. Gracias, Señor. Medicina para la familia. Padres, enseñen a sus hijos cuán bueno es aprender a hablar con respeto a los demás, a oír con atención y a responder con palabras amables, en lugar de palabras groseras y ofensivas.
el amor nunca deja de ser. La última parte de esta instrucción del Señor dice, tardo para airarse. Recuerde que primero es pronto para escuchar a cualquier persona. Segundo, cuidado con lo que oímos, que puede ser ofensivo o que puede ser algo disgustante para nosotros o puede ser algo que no nos importe. Cualquiera que sea la razón por la que esas palabras que escuchemos nos están produciendo emociones, Dios dice, tardo para la ira. Porque realmente hay muchas cosas que escuchamos que provocan en nosotros esa actitud. Puede ser que la persona esté hablándonos en un tono desagradable, que lo que esté diciendo, el contenido de lo que esté diciendo sea ofensivo realmente, o sea un instigador para que nuestra agresión salga. Dios está diciendo, no debes hacerlo. Sé lento, sé tardo, espera para no airarte. No dejes que la ira traiga esta serie de malestares a tu vida. Porque cuando nosotros nos airamos, inmediatamente puede venir la contrarrespuesta y puede ser muy agresiva, puede decir algo que sea mayor que aquello que hemos escuchado. Puede levantarse una acusación, puede levantarse una contienda. Y si se levanta una contienda, inmediatamente entramos en el plano de la enemistad, del distanciamiento, del rompimiento de nuestras relaciones. Se convierte aquello en una atmósfera insana porque nuestro corazón está resolviendo de manera incorrecta. Para que todo eso nos surja, para evitar todo eso, Dios dice, tardo en airarse. Ahora veamos algunas cosas que Dios nos enseña para evitar que esto ocurra. Mire, cuando Dios nos recomienda, sé tardo en airarte, está diciendo, ejercita tu dominio propio. Sé lento en responder. No digas todo lo que se te ocurre. Espera un momento preciso para hablar, si debes hablar, porque hay momentos en que debemos hacer silencio. Si nosotros practicáramos eso, ¿cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cuántas relaciones no se hubieran roto? ¿Cuántas familias no estuvieran insanas, estuvieran en descontrol, no habría sido necesario llegar a la ofensa, a las heridas? Dios nos dice, tú tienes que aprender a tener dominio propio. Tienes que aprender a cerrar la boca y abrir tu corazón a la sanidad. Ahora veamos, hay algunas evidencias en la palabra que voy a leer en este momento en el libro de Proverbios que nos dicen que sí, que la ira trae daño. Por ejemplo, en Proverbios 14:17 dice, escuche bien, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. El versículo 29 de ese mismo capítulo 14 dice, el que tarda en airarse, eso es lo que nos está recomendando el Señor, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu, el que es pronto en airarse, impaciente de espíritu, enaltece la necedad. Qué descripción tan perfecta de lo que ocurre entre oír y responder airados. Escuchemos de nuevo. Dios está diciendo el que tarda en airarse. Es lo mismo que hemos leído en Santiago. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Esa persona que tarda en airarse, esa persona que ejercita el dominio propio, dice la palabra que es, escuche, la virtud grande de entendimiento. La persona que evita el conflicto, la persona que no explota, la persona que no dice cosas indebidas porque ha sido provocada. Dios dice que es una persona grande en entendimiento. Así que el entendimiento, la capacidad de comprender y de actuar en base a esa comprensión, a ese entendimiento. El poder decir, esta persona no es entendida en su forma de
de actuar, es una persona que provoca conflictos, y lo vamos a ver de inmediato, es una persona que se deja llevar por sus emociones, yo no debo responder igual. A eso Dios le llama entendimiento, el poder razonar antes de activar emociones que son dañinas para nuestras vidas. Entonces dice, esa persona es una persona que si se aira va a cometer locuras. Y al decir cometer locuras, lo voy a llevar al extremo. Eso quiere decir respuestas, conductas agresivas, violentas, de las cuales después la persona se va a lamentar. Porque una persona que no se tardó en retener la ira, que no ejercitó el dominio propio, porque no lo ejercitó, esa persona, la vida está llena de historias de personas que fueron violentas, agresivas, dispararon, asesinaron a una persona, golpearon a una persona, porque no tienen control. Tristemente, muchas personas que no tienen control son las personas que andan a veces con la autoridad, que aunque tienen autoridad y han sido colocadas ahí para mantener el control y no dejarse provocar, a veces son las personas que dañan a otros, porque la ira abrazó, llenó sus vidas. Dios dice, una persona con entendimiento no llega a la ira, porque al detener su carácter, al no dejar que salga un temperamento febril, un temperamento violento, esa persona evita locuras. Tenemos un mundo, vivimos en un mundo donde las locuras no se evitan, porque como decía el artículo, estamos en un siglo, en un medio de bonanza para muchos, de gran prosperidad para otros, de vivir con ciertas cosas que debían traer, dicen ellos, más felicidad a nuestras vidas. Sin embargo, no es así. Salimos a la calle e inmediatamente empieza un ejercicio masivo de ira, de expresar nuestro descontento, de no poder controlar esos estímulos que nos llegan y que nos agreden o que interpretamos que nos agreden. Por lo tanto, Dios nos dice, es necesario gobernar la ira. Nos dice en el mismo libro de Proverbios, capítulo 29-22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Y decía hace un rato, la ira produce personas conflictivas. Da lugar a que la persona se convierta en un volcán de ira permanentemente y vaya produciendo conflictos donde quiera que se mueve. Es la persona intolerante, es la persona que habla fuerte, es la persona que agrede a otros, es la persona que vive descontento y enojado consigo mismo y con los demás. Dice la Biblia, esa persona iracunda provoca contiendas. Si está en su casa, hay conflictos. Si está en el trabajo, hay conflictos. Si sale a la calle, tiene conflictos, porque vive bajo ese dominio. Y Dios nos ofrece algunos ejercicios para practicar el dominio propio. Le voy a decir uno o dos porque estamos ya casi terminando. Dice allí Proverbios 15, de nuevo el libro de Proverbios, versículo 1. Este es un versículo que todos nosotros tendríamos que aprenderlo y tendríamos que ponerlo en práctica. Escuche qué instrucción tan sabia. La blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Nos está diciendo, blanda respuesta significa, no devuelvas con palabras duras las palabras duras que estás oyendo. No devuelvas con agresividad aquellas cosas por las que estás sintiéndote agredido. Blanda respuesta quiere decir responde con suavidad, responde con amabilidad, responde con dulzura, no te dejes provocar, porque Dios dice que el efecto que tiene la blanda respuesta, la no agresión, la no violencia, la palabra no dura, la palabra no grosera, es que va a quitar, va a aplacar la ira. La blanda respuesta tiene el poder de desarticular
eso que ha empezado. Y entonces la persona, al no ser alimentada por el que oyó, el que habla no alimenta lo mismo, la persona que dijo lo que no debía decir, tiene que detenerse porque no encuentra con quién pelear. Como dice el refrán, se necesitan dos para el pleito. Entonces, si la persona no responde igual, usa la medicina de Dios y se evita trastornos a sí mismo y va a impedir que esa persona sea alimentada por la palabra que no debió escuchar de vuelta. No ser áspero, no ser agrio, no devolver con palabras avinagradas, es una de las cosas que Dios dice que debemos utilizar continuamente y tenerla como parte integral de nuestras vidas para evitar esa ira. En segundo lugar, la palabra de Dios, otra vez en el libro de Proverbios 16:32 dice, mas el que tarda en airarse es el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu es como el que toma una ciudad. Dios está diciendo, una persona fuerte, una persona que tiene la capacidad de tomar, de hacerse cargo, de quitar, de tomar el poder de una ciudad, de invadir y tomar el poder, es una persona, entre comillas, muy fuerte, o el que invade tiene la fortaleza, tiene las armas, tiene los recursos para que esa ciudad no se levante en contra. Es decir, es más fuerte que aquello que posee, a lo que va a poseer. Dios está poniendo ese ejemplo para decir, una persona que tarda en airarse, una persona que tiene gobierno de su propio temperamento, es una persona fuerte, es una persona que puede mantener la paz, el equilibrio, la templanza en medio de situaciones difíciles. Y como vimos al principio, el resultado de este estudio y de otros que hay, dicen claramente que usted se va a enfermar si usted se aira por todo, que usted se va a volver una persona violenta y usted va a alejar a los que lo aman de usted por usted explotar continuamente. Dios nos dice, es mejor hacer silencio, es mejor tardar en hablar, es mejor buscar el tiempo oportuno si tiene que hablar para aclarar la situación. Es mejor, dice Dios, no dejarse gobernar. Ten paciencia, nos está diciendo Dios. Ejercita el dominio propio, nos está diciendo Dios. Sé sabio, ten entendimiento, nos dice Dios. Y déjame a mí la justicia. Recuerde lo que dice en Santiago, porque la ira del hombre no permite que Dios obre. Y Dios siempre obra para establecer lo que es justo. Dios tiene el poder de redarguir a aquel que continuamente tiene conflicto, vive airado, y hacerle ver, cuánto daño se está haciendo a sí mismo y cuánto daño está haciendo a los que ama, a las relaciones más significativas de su vida. Está alejando al esposo, a la esposa, está alejando a los hijos, está alejando a la familia extendida por su ira, por su explosión. De forma que Dios nos pide cordura, templanza. Por favor, deje pasar por alto muchas cosas. Vuelva hacia Dios y dígale que le dé la paciencia y el dominio para no dejarse atrapar por cualquiera que lo provoque. Y como vivimos en un país donde tantas cosas nos provocan a la ira, por favor, seamos personas que hagamos caso a Dios y bebamos esta medicina preventiva. Sé pronto para hablar, pero sé pronto para oír, pero sé tardo para hablar, para responder, y mucho más tardo para airarte. Que Dios nos permita, al escuchar esto, tomar esa medicina todos los días y vivir como personas que tienen la paz de Dios. Si no la tienes, búscala. Él te la quiere dar, Él te la ofrece. Dios te bendiga.